la colaboración de... Diana, muy buenos días, como siempre un gusto saludarte. Hola Juan, muy buenos días a ti, al auditorio, a Marcela también, un gusto para mí estar con ustedes una semana más y compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que acontece en la esfera pública y cómo se relaciona pues con lo que me dedico a analizar, a estudiar y ayudar a algunas marcas todos los días, que son sus estrategias de comunicación. Esta semana creo que en el ámbito local ha ocurrido algo que a mí me parece importante, sobre todo pensando en los antecedentes de lo que ha venido ocurriendo en Coahuila en los últimos años y las luchas ciudadanas. Ustedes le han dado un seguimiento muy puntual a la selección del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y pues además es importante decirlo porque una de las candidatas, Leonor Gómez, además es compañera colaboradora y ex integrante del equipo del Grupo Radio Estéreo Mairán. Me parece que el ejercicio nos da para analizar lo que está ocurriendo desde varios frentes. Primero yo diría que es importante que tengamos la conciencia, Juan, de que lo que está ocurriendo en Coahuila va a sentar un precedente a nivel nacional. Es decir, la selección de los ciudadanos que participan en los comités de los sistemas estatales anticorrupción se ha venido marcando, por lo menos en lo que ha ocurrido en las entidades más importantes, pues por una designación que tiene que ver con alguna relación con los gobiernos o las autoridades, con procesos opacos, con muchas dudas sobre quiénes están ahí y a qué intereses están atendiendo. Creo que localmente, yo estaba en esta mesa todavía con ustedes cuando cuestionamos de forma importante la selección del primer comité el año pasado, y nos quedaron, a mí por lo menos me siguen quedando, muchas dudas sobre las razones por las cuales algunos de los integrantes están ocupando un asiento ahí, e incluso todavía casi un año de esto me quedan algunas dudas sobre el papel que han jugado, sobre todo pensando que técnicamente es, por ejemplo, un trabajo a tiempo completo, y sabemos que no todos lo han desarrollado así. Entonces, lo que está ocurriendo este año en Coahuila me parece que es importante porque el papel que han jugado las organizaciones es muchísimo más relevante. La participación ha sido muy interesante, una cantidad que yo no esperaba de candidatas postuladas a ocupar este cargo, pero además procesos que han sido muy interesantes de cómo se tejen las redes para poder llegar a ocupar un lugar, un asiento en el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción. Y ahí me parece que es donde entra la reflexión, Juan. La sociedad civil, no solo en Coahuila, no solo en La Laguna, en nuestro México, ha luchado por años por tener asientos, por tener lugares de diálogo, por tener posiciones donde se toman las decisiones. Creo que por lo menos en el papel y en el marco reglamentario, el Comité de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, pues son eso, son un asiento, son una posibilidad de que los ciudadanos se puedan poner a dialogar con quienes están intentando combatir la corrupción. Pero también me parece, Juan, que la sociedad civil no está preparada del todo todavía, que los procesos en los que se ha dado la comunicación de la sociedad civil, entre ellos, entre asociaciones, de la propia sociedad civil organizada, hacia el resto de los ciudadanos que no pertenecen a un grupo o asociación organizado, nos ha quedado a deber. Estamos aprendiendo, lo sé, es un camino que tendremos que ir recorriendo, pero me llama la atención que si bien como ciudadanos la lucha es por ocupar espacios, por ganar un asiento, pareciera que a veces intentamos replicar como ciudadanos aquello que estamos combatiendo, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, que la candidatura de Leonor, que al día de hoy, y digo el día de hoy, es la más fuerte en términos de que fue la candidatura mejor evaluada técnicamente. Ayer se dieron las entrevistas a las candidatas, por la noche se comunicó oficialmente la evaluación de las entrevistas, fue la mejor evaluada también en la parte de la entrevista. Y me parece que tendríamos que estar hablando de esto porque es la posibilidad más cercana que ha tenido La Laguna de poder participar de forma directa en el sistema. Y no sé si las asociaciones y los grupos, que por supuesto unos podrán sentirse más o menos representados por un candidato u otro, pero finalmente creo que cuando no logramos unificar agendas, cuando no logramos entender que los procesos de comunicación pública, ciudadano-gobierno, no tienen que ser siempre en pelea, no tienen que ser siempre en señalamiento. Claro, hay muchísimo que señalar,
Pero Juan, no hay forma de avanzar si no se tienden puentes, no hay forma de avanzar si no se ocupan espacios. Creo que tendremos que ir construyendo una forma nueva de comunicarnos desde la sociedad civil hacia el gobierno. Me llaman la atención cosas en escenarios distintos. Por ejemplo, yo ayer compartí en mis redes sociales la entrevista que estaba desarrollando Leonor, mi apoyo explícito a su candidatura, que siempre ha sido evidente, y me llamaba la atención cómo algunas personas, seguidores en redes sociales, tienen todavía un desaliento a decir, ¿y para qué? No vale la pena, y de todas formas no va a pasar nada, y solo estamos simulando, y solo estamos jugando, y me preocupa porque entonces no hemos terminado de confiar, que claro, no hay muchos elementos para confiar, pero no hemos terminado de comprender que la forma de avanzar es participando. Pero esto pensado desde ciudadanos que están haciendo su vida cotidiana, pero también vi durante el proceso posturas de ciudadanos que sí dirigen, que sí lideran asociaciones, grupos organizados, no sé, criticando, por ejemplo, que Leonor pidiera el apoyo a asociaciones, el apoyo tangibilizado en cartas de recomendación, asociaciones con las que no trabaja. Y cuando yo leía esto, decía, bueno, es que entonces, ¿qué entendemos por comunicación ciudadana? Si precisamente se trata de eso, de tender puentes, de hablar con gente con la que no has trabajado, pero le puedes contar un proyecto y puede decidir o no apoyar ese proyecto, pero finalmente ir tejiendo nuevas formas de colaboración. Creo que poco a poco y como resultado del empuje que los ciudadanos están haciendo, los asientos se van a ir dando, las puertas se van a ir abriendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero creo que en la medida en que las puertas se vayan abriendo, Juan, los ciudadanos tendremos que tener una madurez aún mayor para poder aprovechar esos espacios, porque de nada servirá que se dan asientos ciudadanos, que se abran lugares para los ciudadanos, si somos ciudadanos replicando los mismos vicios que criticamos, ¿no? Sí, definitivamente, y es de llamar la atención esto que tú mencionas, porque sí, nuestra compañera Leonor fue la que obtuvo la más alta calificación, 89.91. En segundo lugar quedó Alejandra Guade con 87.53. Y bueno, también es digno pues de felicitar a nuestra compañera Leonor Gómez, pero también esto que mencionas tú del poder de convocatoria. Fueron 11 mujeres de Torreón, 10 de Saltillo, y muchas de ellas, bueno, que conocemos muy bien, con una alta credibilidad. Iguana Olga Rodríguez Betancourt, académica del TEC de Monterrey, también muy conocida, no obtuvo la calificación tan alta que obtuvo Leonor, a quien felicitamos desde aquí. Pero esto, por un lado, alienta a la esperanza de que cada vez hay más personas involucradas en organismos de la sociedad civil que quieren participar, pero por el otro también coincido plenamente contigo en lo que mencionas, que todavía faltan muchísimos más, es decir, no hay un involucramiento del grueso de la sociedad civil en estos temas que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con la rendición de cuentas, y estos organismos de la sociedad civil que tienen mucho trabajo precisamente para involucrar a más y más ciudadanos en esta tarea. Para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave, Juan, esto que acabas de decir, porque finalmente el ciudadano, y yo lo dije en esta mesa muchísimas veces, no luego exigirle al ama de casa, al obrero, a la persona que ahorita me está escuchando en su escritorio de trabajo, que además de vivir su vida, de producir, de atender a su familia, esté al pendiente de los procesos legislativos, de transparencia, etcétera. Me parece que a veces es una exigencia demasiado alta. Tendríamos que hacerlo, por supuesto, pero me parece que la clave está en los organismos ciudadanos organizados. Es decir, hasta dónde las asociaciones son capaces de dejar de ser un grupo de café, un grupo de los jueves o un grupo de WhatsApp y convertirse en verdaderos promotores de la democratización ciudadana a partir de abrir sus puertas y generar un diálogo abierto. Y me parece que ellos tienen la responsabilidad. Hay muchísimas asociaciones que lo están haciendo muy bien, y no solamente organizaciones que con temas de corrupción,
O sea, mencionas a la maestra Ana Olga, que me parece una de las figuras más importantes para poder entender el análisis político, económico, social de la región desde el TEC, por ejemplo, y el TEC como institución académica promoviendo ese análisis, me parece muy valioso. Por eso yo hago hincapié en que una vez que están abiertos los espacios, pareciera que no todos los grupos organizados estamos todavía preparados para aprovecharlos, y mi reflexión va en ese sentido. Los espacios se están abriendo, pero creo que debemos empezar a entender la comunicación de forma distinta. Debemos empezar a migrar de un modelo de comunicación vertical, de una agenda que alguien dicta y alguien más tiene que seguir, con procesos de comunicación muchísimo más horizontales, porque va a ser hasta entonces que el ciudadano promedio se sienta interesado, Juan, porque finalmente si las asociaciones, si los grupos, si las fundaciones siguen siendo herméticas, siguen siendo celosas de sus agendas y de sus posturas, pues lo que están transmitiendo es todos más de lo mismo, pero desde el otro lado. Creo que aquí el gran reto está en poder construir nuevas formas de comunicarnos. Es difícil, no tenemos un histórico de eso, no tenemos experiencia haciendo comunicación horizontal, pero creo que ejercicios como el que está ocurriendo, y más allá del resultado y más allá de quién vaya a ocupar el asiento, que ya de por sí será una buena noticia que haya una mujer ocupando un lugar en el Comité de Participación Ciudadana, pues vamos a ver qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue para que cada año sean más y que además del número sean más involucrados y tengan un mayor nivel de conocimiento sobre el tema? Creo que ahí están los retos para la sociedad civil. Claro. Y viene, hay una pregunta para ti de Gustavo Alciniegas. Dice, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Ya quedó Leonor para suplir a Manuel Gil o hay algunos otros pasos a seguir? No, faltan 2 etapas y qué bueno que lo preguntan, porque es muy importante. Ya hicieron la evaluación técnica de sus currículum, ya ayer fueron las entrevistas, que por cierto están en el canal de YouTube del Sistema Estatal Anticorrupción. Vale muchísimo la pena que los vean, porque realmente en una entrevista es donde uno puede conocer a profundidad el dominio que tienen del tema las participantes. El lunes va a haber un foro de consulta, Juan, y eso es bien importante, fíjate. Eso es cuando yo digo que el sistema sí está planteando nuevas formas de comunicación. Es decir, el lunes en Saltillo están convocando a ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, fundaciones, grupos, todo aquel que quiera participar en la discusión y en la deliberación de los perfiles, para que vayan y comenten, para que las asociaciones sean las que vayan y digan, me gusta este perfil, me gusta este otro, dudo de esta persona por esta razón. Y entonces se pueda entablar un diálogo entre las asociaciones para que ellas sean las que también puedan opinar. Lo que ocurra en este foro va a ser tomado en cuenta por el comité de selección. Es bien importante que, yo lo diría y me atrevo a decirlo, que como laguneros tendríamos todos que estar buscando la forma de hacer llegar el apoyo a nuestra candidata, porque sea o no nuestra asociación, sea o no nuestra agenda, pues creo que históricamente sabemos que los laguneros lo que queremos es asientos en esos lugares. Y después de eso, el jueves de la próxima semana, va a haber una deliberación del comité de selección y ahí aprovecho para decir, tengo mis dudas sobre si ese formato es el más adecuado, porque van a discutir públicamente, lo cual esa parte sí me gusta. El comité de selección va a discutir públicamente la valoración de los perfiles para tomar la decisión final, pero en esa decisión pública van a estar las candidatas. Yo tengo mis dudas al respecto. O sea, ahí es donde no sé si lo más adecuado es que la discusión sobre los perfiles y las evaluaciones tuvieran que estar presentes ellas, ¿no? Porque finalmente, pues a 3 les dirán que no y a 1 le dirán que sí. No termino de entender cuál es el sentido de que ellas estén ahí. Finalmente podría hacerse pública, transmitirse en vivo, como ayer las entrevistas, y finalmente dar una respuesta. Pero bueno, así va a ocurrir. Respondiendo directamente a la pregunta, lo que sigue es que el lunes las asociaciones hablen, expresen su apoyo, que en la medida de lo posible vayan a Saltillo o hagan llegar su comentario a favor de alguna u otra candidata para que los escuchen y también sea tomada en cuenta la voz de los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto, Diana, este sistema, digamos, pudiera ser manipulado? Y me explico. Vamos a suponer que hubo una candidata
que obtuvo la más alta puntuación en el cuestionario, la más alta puntuación en la entrevista verbal, pero luego otra candidata lleva, por decirlo así, más acarreados o más simpatizantes o más gente que tenga más votos que la que obtuvo la más alta calificación. Sí, hasta donde tengo entendido, Juan, no es una cuestión de votación. Correcto. Es decir, es solo un foro de discusión donde el comité de selección va a escuchar, va a valorar las opiniones y las aportaciones que hagan los ciudadanos para alimentar su decisión. Bien, no será la decisión final esa. No, por supuesto, hay una ponderación de un tanto que, o sea, un tanto de la calificación final fue la entrevista, otro tanto fue el currículum, otro tanto será la valoración de las asociaciones. Ya. No, pues muy interesante y habrá que estar al pendiente, Diana, porque, bueno, en estas otras 2 etapas sabremos quién quedará finalmente en el lugar de Manuel Gil. Sí, por supuesto, y sabremos, o sea, creo que para efectos prácticos de la gente que no está muy involucrada con el tema, pues yo lo sintetizaría así, Juan. Sabemos quién nos va a representar en el órgano que pretende luchar contra la corrupción en Coahuila, ¿no? Eso es ese es el tamaño de lo que se está jugando. ¿Quién nos va a representar como ciudadanos en ese comité de participación ciudadana al sistema estatal anticorrupción? Y hay un comentario. Y a quién le tendremos que exigir que nos represente, porque esa es otra, ¿no? O sea, bien, una vez que está ahí, ¿cómo nos va a representar y cómo le vamos a pedir cuentas también a ella? Claro, por supuesto. Hay un comentario de Alfredo García. Dice, ya vi quiénes fueron las finalistas y quede quien quede, seguramente va a ser muchísimo mejor papel que Manuel Gil, muy identificado con el gobierno. Es lo que dice Alfredo García. Sí, bueno, creo que coincide con lo que decía al principio, ¿no? El primer comité que quedó con muchas dudas ciudadanas y sobre todo se está acabando el primer año, Juan, y no terminamos de tener claro cuál fue el grado de participación, de aportación de cada uno. Creo que hay un reto importante para la siguiente generación del comité, que es sentar las bases o fortalecer esas bases de que la gente pueda tener claro qué hacen y cómo realmente nos representan. Claro, y por lo pronto, bueno, ya hay cierta información que puede alimentar al optimismo, como esto de que recuperan en Coahuila 600,000 pesos por actos de corrupción. Si bien no es una gran cantidad, cuando menos ya es algo, porque los recursos corresponden solo a 4 expedientes de 241 carpetas de investigación abiertas, esto en el estado de Coahuila. Sí, bueno, pues creo que hace falta mucho trabajo, ¿no? Y mucho ojo ciudadano. Por eso la importancia de quienes ocupan esos asientos, Juan. Totalmente. Porque hay ojos que ven cosas que otros no pueden o no quieren ver. Muy bien. Diana, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, nos leemos en Twitter, en mi cuenta @Diana Torres, Diana es con Y y 2 S al final. Gracias, Diana.